Fragmento 2. Decimos que el capitalismo liberal eh, va a generar un enorme crecimiento, una enorme acumulación de riqueza, pero al mismo tiempo, como digamos, a causa de esa acumulación de riqueza, se va a producir también una gran división de clases como resultado social. Eh, porque el elemento vinculado con la explotación de los trabajadores era un elemento casi constitutivo de ese periodo, en el cual se podían ver jornadas cada vez más largas de trabajo de la gente con salarios de supervivencia, digamos, el mínimo posible. Y bueno, ese es el contexto en el cual creo que conté que Marx había visto la situación que le permitía sacar conclusiones sobre el levantamiento revolucionario de los obreros, ¿no? Por esos años, en el año 1842, se produjo un informe de situación laboral de trabajadores, mujeres y niños en las minas, en el fondo de los pozos, en las fábricas y demás, y las conclusiones fueron tremendas. El nivel de explotación de la gente era increíble. Eh, Tenían los chicos que de 5 o 6 años ya empezaban a empujar carros con piedras, con carbón durante todo el día como bestias de carga. Se utilizaban para las minas más peligrosas porque eran más chiquitos y pasaban. Un informe parecido hubo también en Francia, el informe de Villerme, en los 40, en la cual también había jornadas laborales de entre 15, 16 y 18 horas por día. Piensen que también la gente vivía lejos, no había transporte público, imagínense cómo se movían. Tenían, aparte de las 16 horas de trabajo, que ir hasta sus casas. Se trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por supuesto que se enfermaba, se moría, porque si no trabajaba no comía, su familia no comía. Piensen que había látigo para los que no quisieran trabajar al ritmo que se pretendía. O sea, el peor del peor de las imágenes que se pueden hacer. Eh, Piensa que estaba prohibido agruparse por parte de los obreros, estaba prohibido tener este, una representación que no fuera ellos mismos contra el empresario, un empresario que tenía miles de empleados. Recién, producto de este tipo de informes y demás, en 1850 empezaron a permitirse de vuelta agrupaciones de obreros, en 1820 y pico, 30 en Gran Bretaña. Pero esto se da de forma contemporánea con el sufragio universal, ¿no? Como que empezaron a prometerle cosas a la gente para intentar que mejore su calidad de vida, a partir de que la gente empezó en esos países, los más desarrollados, a votar. Eh, en el caso particular de Francia fue cuando se votó a Napoleón III como presidente. A partir de esa fecha, 1850 en adelante, pero sobre todo ya sobre fines del siglo XIX, empezó a haber una especie de reversión, de retroceso de las ideas liberales más liberales que decían libertad, libertad ante todo. Y habían generado tales diferencias entre ricos y pobres. Eh, Incluso se empezaron a sancionar algunas leyes que en la mayor parte de los casos no eran cumplidas, eh, y que tuvieron aparte avances y retrocesos. Vamos a dejar acá esta versión súper resumida del capitalismo liberal para pasar al llamado capitalismo reglamentario, que es la etapa posterior histórica del capitalismo. Esto, por supuesto, en la versión de la Yuyi es un resumen de lo que pasó en varios países del mundo al mismo tiempo. Pero la situación de cada país siempre, siempre, siempre ha sido diferente entre sí. Es muy difícil comparar países tan genéricamente. Pero quédense con que esta es una idea bastante aproximada de lo que pasaba en el mundo. Siempre en nuestros países en desarrollo todo llega un poco de forma retrasada. Decimos capitalismo reglamentario. Bien, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, periodo que coincide incluso con el apogeo del capitalismo, es el mejor momento del mercado y la ilusión de que el mercado y la mano invisible iban a resolver todos los conflictos.
al punto de que se pensaba en esta época que los conflictos militares iban a ser suprimidos, porque ahora todo lo que los países podían hacer era poner trabajo útil, acumular trabajo útil, invertir en industria moderna, tener inventos. Había una especie de carrera mundial por descubrir cosas. Piensen que en este periodo se crea la luz eléctrica, el avión, los motores a combustión. Era una época de mucha esperanza. La palabra que más se escuchaba por ese momento era la palabra progreso. De ese periodo, 1880 en adelante, eh, fíjense en la bandera de Brasil, dicen orden y progreso. Orden, la parte más de control militar, orden para el que se porta mal, y progreso como una especie de promesa de futuro para todos, de ascenso social para todos. En Argentina estaba lleno de clubes, uno en particular se llama el Club de Progreso, muy famoso, eh, del cual era socio Leandro en Alem, por ejemplo, a fines del siglo XIX. Eh, pero mientras esto se producía, mientras el capitalismo estaba en su mejor momento, se producían tensiones que no eran económicas, tensiones en países eh, que se iban descomponiendo, tensiones raciales, tensiones políticas, tensiones militares. También había mucha competencia económica porque se habían incorporado países nuevos, entre los países industriales avanzados como Alemania, como luego Estados Unidos, como Japón, y empezaban a competir por los mercados de consumo. Eh, Como decía, por el lado de la técnica crecía la producción muchísimo y el comercio mundial. Lo que se dice ahora de la globalización, en realidad un periodo de enorme globalización fue este. Los británicos podían comer en un mismo día productos ingleses, argentinos, australianos, californianos, de otras partes de Europa. Eh, Era un periodo de gran cantidad y creciente cantidad de intercambios a nivel mundial. Cada vez más los países exportaban. Eso permitido por el avance técnico, de, como decía, los barcos a vapor que ya transportaban mercancías enfriadas, el telégrafo que permitía comunicaciones casi al instante entre dos continentes, y la máquina de vapor, como decía, ya incluida en todas las actividades productivas, la industria química también, la evolución de los explosivos. Desde lo jurídico, ¿cómo podríamos pensar el capitalismo reglamentario de lo jurídico? Bueno, lo que teníamos acá es una evolución de la regulación financiera, que permitió el crecimiento de los bancos como intermediarios entre oferta y demanda de dinero y la utilización más masiva de cheques o transferencias de créditos. Se impulsaron mucho lo que fueron las sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, que permitieron reunir un montón de dinero, grandes cantidades de capital para hacer empresas y negocios en otras partes del mundo. Y la construcción también creció muchísimo, la construcción de las ciudades, construcción de la infraestructura básica para que las sociedades pudieran desarrollarse, en particular el famoso despliegue descomunal del ferrocarril, que acortó distancias. Piensen que antes para ir de Mendoza a Buenos Aires hacían falta casi un mes y medio de unos diligencias y carretas que atravesaban unos desiertos llenos de peligros, de ríos que se inundaban y que había que atravesarlos y con suerte diversa, porque no estaba claro si iba a sobrevivir. Y de repente se podía ir a Mendoza en un viaje de 30 horas o menos. Eso es realmente un avance impresionante de la actividad industrial al servicio del desarrollo de los países. Esto, si bien había empezado en el capitalismo liberal, el capitalismo reglamentario, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es cuando tiene un auge mayor. Ya el ferrocarril le llega a todo el mundo, no solamente a un par de rutas. La Argentina tuvo una extensión de red ferroviaria a fines del siglo XIX comparable con la del primer mundo. Pero al mismo tiempo, también, y hay que mencionarlo porque es también un factor determinante de los cambios jurídicos y sociales, lo que fue la reacción
de un conjunto de sectores frente a esa acumulación de riqueza por parte de los empresarios, por parte de los capitalistas. Se produjo en 1917 la Revolución Rusa, una revolución socialista, posiblemente un hecho histórico de los que van a quedar por muchísimos siglos en los libros de texto, como un cambio trascendente con el fusilamiento de toda la familia del zar, eh, y un experimento socialista en el país más extenso del mundo. eh, es un tema que ha dado lugar a, obviamente, millones de textos y millones de interpretaciones y muchas lecturas. En nuestra región más cercana se vio la Revolución Mexicana a partir de 1910, una revolución de base agrícola, una disputa mayormente por la tierra, pero también de sectores que no eran ni la burguesía tradicional, ni tampoco eran las clases privilegiadas coloniales. Lo que hay acá es una pequeña burguesía provinciana que buscaba un mejor reparto de la tierra y estar en contra del latifundio y de la burocracia y las corporaciones que venían controlando el país. Y se produce la Primera Guerra Mundial también, 1914-1918. Todos estos acontecimientos traumáticos lo que generan es que el capitalismo liberal no pudiera ser lo que era y aceleran la transformación en la regulación, en el derecho, que termina de consolidarse sobre todo a partir de la crisis de 1929, el crack de la bolsa de Nueva York que destruyó muchísima riqueza, que produjo una caída de precios, de quiebre de empresas, depresión de los negocios, desocupación, al mismo tiempo proteccionismo. Los países querían protegerse frente a las pocas exportaciones, decidieron bajar las importaciones. O sea, si yo exporto poco, a su vez no quiero importar mucho, quiero que el trabajo sea trabajo de mi país, de mis trabajadores, y no importar los trabajos que hace la gente de afuera. Pero como todos hicieron lo mismo, se desplomaron tanto las exportaciones como las importaciones. El resultado fue pobreza para todos, al mismo tiempo los países devaluaban la moneda, toda una crisis realmente muy compleja que hizo que los estados volvieran, recuperaran un montón de prerrogativas, de un montón de atribuciones que el mercado les había quitado. En especial porque la libertad económica y la propiedad privada ya no garantizaban el éxito económico. Ya el mercado, las leyes, la ley de Say y la autorregulación, la mano invisible, lo que no estaban generando era una recuperación económica. Cada vez la crisis se acentuaba cada vez más. Entonces lo que vamos a ver a partir de la década del 30, también por las revoluciones que le ponen un signo de pregunta hacia el mejor sistema para gobernar la población iba a ser el liberalismo, vamos a ver cada vez una mayor regulación sobre la propiedad privada, que no iba a ser igualmente limitada al máximo, no iba a ser suprimida, pero que sí iba a sufrir recortes. Eh, lo que vemos a partir entonces del capitalismo reglamentario, pero en especial a partir de la crisis del 29, es que la iniciativa privada, que el mercado, que los empresarios privados como clase privilegiada, como burguesía que detenta el poder para decir para dónde económicamente van los países, va a ceder el terreno frente al Estado. El Estado va a regular las condiciones de trabajo con mucha más fuerza, salarios, vacaciones, eh, tipos de productos, etcétera. Va a regular tasas de interés, va a regular reparto de materias primas y productos. El Estado se va a meter incluso en la prestación de servicios públicos, eh, o a través de terceros, pero con fuerte intervención del Estado, que le va a fijar objetivos y demás condiciones. Así que lo que vemos es una reversión, una especie de mal momento. La crisis del 29 y los intercambios internacionales que el capitalismo liberal había generado. A partir de la libertad se había desregulado todo mucho. Bueno, esas ideas de mercados autorregulados y de la mano invisible que dijimos, eh, se perdió, pasaron de moda en todo caso, mientras la desocupación aumentaba y la pobreza también.